Hoy vamos a meternos de lleno en una historia fascinante, la de cómo un reino se vino abajo. Vamos a ver la crónica de una corona rota, un país en llamas y el nacimiento de una idea que lo cambió absolutamente todo. Analizaremos cómo el reinado de Carlos IV, un rey bastante flojo para que nos vamos a engañar, se convirtió en el escenario perfecto para que Napoleón metiera sus zarpas, provocando una guerra y una revolución que forjaron la España que conocemos hoy. Y es que la pregunta del millón es precisamente esa. ¿Cómo es posible que un sistema que llevaba siglos en pie, el antiguo régimen, se desmoronara de una forma tan bestia? ¿En qué momento a la gente se le ocurrió pensar que el poder no venía de Dios a través de un rey, sino que residía en ellos mismos, en la nación? Pues como casi siempre, la respuesta está en una mezcla explosiva de problemas internos y un huracán que venía de fuera. Para entender todo este lío, tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo, a finales del siglo XVIII. Imaginen un palacio impresionante, enorme, lleno de oro, pero con los cimientos podridos. Así era la monarquía española. Por fuera todavía imponía, pero por dentro estaba a punto de caerse a pedazos. Y en el epicentro de este terremoto a punto de ocurrir tenemos a una figura clave, el rey, Carlos IV. Todas las fuentes de la época coinciden en que era un hombre que tenía más interés en irse de caza que en gobernar. Y claro, con un capitán así al timón, tan pasota y tan fácil de manejar, el barco del Estado era un blanco perfecto para cualquier tormenta, ya viniera de dentro o de fuera. Y no hablamos de un problemilla o dos, no, hablamos de la tormenta perfecta. El país acumulaba derrotas militares que dolían en el orgullo. Las arcas del Estado estaban tiritando, prácticamente en bancarrota. La gente de la calle no se fiaba un pelo de sus gobernantes. Y para rematar, las viejas instituciones ya no le servían a nadie. Y por si fuera poco, un pánico tremendo a esa cosa nueva que venía de Francia, la revolución. O sea, un cóctel explosivo. Solo faltaba que alguien encendiera la mecha. Con este panorama tan complicado dentro, ¿qué se hizo fuera? Pues tomar decisiones que resultaron ser una trampa mortal. La supuesta gran jugada estratégica, aliarse con la Francia de Napoleón, acabó siendo el clavo en el ataúd de la monarquía española. Es que solo hay que ver esta cronología para entender el desastre. Primero, firmas el Tratado de San Ildefonso y te atas a Francia. Consecuencia directa, en 1805 te metes en la batalla de Trafalgar y, adiós flota, aniquilada. Y cuando parecía que no se podía meter más la pata, llega el golpe de gracia, Fontainebleau. Con la excusa tonta de invadir Portugal, se permite la entrada de miles y miles de soldados franceses. El lobo ya no estaba llamando a la puerta, es que le habían invitado a cenar. Pero esperen, que la cosa se complica, porque mientras Napoleón movía sus fichas en el gran tablero de Europa, aquí, en casa, la propia familia real se estaba apuñalando por la espalda. Un espectáculo lamentable que el emperador francés, por supuesto, observó con palomitas, porque sabía que le iban a servir la corona en bandeja. Es que es de culebrón, el propio hijo, el príncipe Fernando, conspirando contra su padre y contra el valido, Manuel Godoy, al que todo el mundo odiaba. Al final, todo explota en el famoso motín de Aranjuez. La gente sale a la calle, cae Godoy y Carlos IV no tiene más remedio que abdicar en su hijo. Y Napoleón, claro, viendo esta pelea de gallos, pensó, perfecto, ahora entro yo. Y aquí llegamos a una de las jugadas políticas más rastreras y a la vez más brillantes de la historia. Napoleón no necesitó ni un solo cañón para hacerse con España. Le bastó con ser más listo y aprovecharse de la torpeza, la ambición y el miedo de los reyes españoles. La jugada fue, en el fondo, de una simpleza brutal. Llamó a padre e hijo, que se odiaban a muerte, y les dijo: «Oye, venid a Bayona, que está aquí al lado en Francia, y yo, como buen amigo, arreglo vuestras diferencias». Y lo más increíble no es que se lo propusiera, es que fueron, los dos, directos a la trampa. Y esto demuestra el nivel de desesperación. Carlos IV, el padre, va pensando que su colega, el emperador, le va a devolver la corona que le ha quitado su hijo. Un iluso, vamos. Y Fernando VII, el hijo, va simplemente porque está muerto de miedo y cree que si no obedece a Napoleón, se lo va a comer con patatas. Dos motivaciones distintas, pero un mismo final, el desastre. Y una vez allí, en Bayona, pues pasó lo que tenía que pasar. Napoleón apretó las tuercas y los dos, padre e hijo, protagonizaron un espectáculo bochornoso. Cedieron, renunciaron a sus derechos, a la corona, a todo, le entregaron el reino de España a Napoleón Bonaparte, así, tal cual. Con la corona de España en el bolsillo, Napoleón no se complicó la vida. Se la dio a su hermano, José Bonaparte, y lo nombró rey de España y de las Indias. Desde un punto de vista legal, la jugada era maestra, conquista completada sin pegar un solo tiro. Pero Napoleón cometió un error de cálculo garrafal. Se olvidó de un actor que no salía en sus planes, el pueblo. Porque mientras en los despachos se cambiaban coronas como si fueran cromos, en las calles de Madrid
La gente estaba empezando a atar cabos. Y cuando se dieron cuenta de que les habían secuestrado a los reyes y que la ciudad estaba llena de soldados franceses, la respuesta no vino de los generales ni de los ministros, vino de la gente. ¡Que se los llevan! Ese fue el grito que lo cambió todo. La gente se juntó delante del Palacio Real para intentar evitar que los franceses se llevaran al infante Francisco de Paula, el último miembro de la familia real que quedaba en Madrid. Y esa chispa prendió un incendio que arrasó toda España. El 2 de mayo de 1808, una fecha grabada a fuego. No fue un ejército contra otro, fue el pueblo de Madrid, armado con navajas, con trabucos, con macetas tiradas desde los balcones, contra el ejército más poderoso del mundo. Una lucha callejera, caótica, brutal y desesperada que marcó el principio del fin para Napoleón en España. Y claro, lo de Madrid no fue un hecho aislado, se extendió como la pólvora por todo el país. Y lo que empezó como un motín de un día se convirtió en una guerra de resistencia que iba a durar 6 larguísimos y terribles años. Una guerra que fue mucho más que tiros y batallas. Fue sobre todo una revolución. Ante la pisonadora que era el ejército francés, los españoles tuvieron que inventar una nueva forma de luchar, la guerrilla. Olvídense de batallas en campo abierto, esto era otra cosa. Pequeños grupos, que conocían el terreno como la palma de su mano, atacaban por sorpresa y desaparecían. Volvían locos a los franceses, les cortaban los suministros. Era una guerra de desgaste, una pesadilla constante para el invasor. Y aquí viene lo más revolucionario. Con los reyes secuestrados y el gobierno oficial colaborando con los franceses, se produjo un vacío de poder gigantesco. ¿Y quién lo llenó? El pueblo. Se organizaron en juntas por todas partes. Y esto es la clave de todo. Estas juntas no gobernaban en nombre del rey, gobernaban en nombre de la nación. Por primera vez en la historia, la soberanía, el poder, pasaba del rey al pueblo. Una auténtica pasada. Pero claro, esta nueva idea de España como nación de ciudadanos libres nació del dolor y la destrucción. El precio a pagar fue altísimo. 6 años de una guerra salvaje dejaron cifras que ponen los pelos de punta, cerca de 500.000 de muertos. El país quedó en la ruina, la economía totalmente destrozada. Y así llegamos a la gran paradoja. La guerra termina, se expulsa a los franceses y vuelve el rey, Fernando VII. Podría parecer que todo vuelve a ser como antes, ¿no? Pues no. Porque aunque el rey intentó volver al absolutismo como si nada hubiera pasado, algo fundamental había cambiado para siempre. La idea de que el poder reside en el pueblo ya se había sembrado. Y esa idea ya no había quien la parara. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta bastante potente. Viendo este caso, parece que para que naciera la España moderna, la vieja estructura tuvo que ser demolida de una forma muy violenta. Y la pregunta que queda en el aire es esa. ¿Es la destrucción un paso inevitable y necesario para que algo nuevo y mejor pueda nacer? Ahí queda eso.